¿Cuántos dan gloria a Dios? Vamos, hermano, al libro de los Hechos, capítulo 20, versículo, hermano, gloria al nombre de Jesús, 28, para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Capítulo 20 del libro de los Hechos. El libro de los Hechos en inglés es el libro de las actas. Y un acta, hermano, se levanta dando fe, dando, hermano, gloria a Dios, testimonio de lo que ha acontecido, de lo que ha, hermano, gloria a Dios, de lo que ha sucedido. Amén. Así que en el libro de los Hechos, que es el libro de las actas, en el capítulo 20, versículo 28, hermano, voy a leer para usted en el nombre de Jesús, y usted lo va a seguir con mi vista, en el nombre poderoso de Jesús, y dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para presentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó como, hermano, por su propia sangre. Amén. Dice la palabra del Señor, hermano, gloria a Dios, que la iglesia no es del hombre. La iglesia no es de una institución humana, sino la iglesia es del Señor. ¿Por qué la iglesia del Señor? Porque Él la ganó, Él la compró con su propia sangre. Amén. Vamos a orar. Señor Jesucristo, en esta noche sé tú guiando mis palabras, sé tú abriendo mis labios, sé tú glorificándote. En esta mañana, Señor, glorifícate, dame libertad, dame gracia, Padre, delante de tu pueblo, y que tu pueblo pueda comprender, tu pueblo pueda recibir el mensaje, tu pueblo pueda irse, Señor, bendecido en esta hora, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tome su lugar, hermano, no me voy a llevar mucho tiempo. Yo quiero hablar, hermano, acerca de la iglesia. La iglesia, hermano, que es, hermano, bien importante para mi Señor Jesucristo. La palabra de Dios, cuando leemos en el libro de las actas, que como le digo, el libro de los Hechos es una fe, es una acta de lo que, hermano, se levantó, de lo que aconteció, de lo que sucedió, hermano, en los tiempos antiguos. Y la palabra de Dios me enseña que la iglesia nació, hermano, en el día del Pentecostés. No lo digo yo, lo dice el libro de las actas. Y en el libro de las actas, hermano, podemos ver en el versículo, hermano, 20, capítulo 20, versículo 28, que la iglesia, hermano, fue comprada a precio de sangre. Que la iglesia, hermano, fue comprada a precio, hermano, de sufrimiento y de sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual, la iglesia es importante para Dios. Y a lo que nosotros llamamos iglesia, no son a estas cuatro paredes, no son a las puertas o a las bancas que conforman, hermano, este templo, sino que la iglesia es el conjunto de hermanos o de fieles que se reúnen, hermano, a alabar al Señor Jesucristo. Siempre debe de haber un punto de reunión donde la iglesia tiene que reunirse para dar gloria, honra y alabanza al Rey de los cielos. Desde los tiempos antiguos, desde el Antiguo Testamento, hermano, Dios le ordena a Moisés, hermano, que construya un tabernáculo de reunión. Y el tabernáculo de reunión tenía que estar en el centro, hermano, de esas 12 tribus, porque Dios quería que ahí fuera el centro de la adoración. Salomón, hermano, edifica un templo porque ahí, hermano, iba a ser el centro de la adoración. Hermano, este es un templo dedicado al Señor Jesucristo. Es un templo dedicado para adorar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Y la iglesia, hermano, se reúne en este templo. La iglesia se reúne en este lugar para exaltar a su Rey, para darle gloria, honra, alabanza, adoración. A veces la gente dice: ¿por qué me tengo que reunir? No, ¿por qué tengo que ir a la iglesia o al templo? Es porque el Señor nos ha dicho de esta manera: no debemos de congregar, no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre, porque a Dios le agrada, a Dios le gusta que su iglesia se reúna para darle la gloria a Él. Por lo cual, hermano, la iglesia es importante para nuestro Dios. Estuvo en su mente
promesas desde antes de la fundación del mundo. La palabra de Dios dice que nosotros fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Él mismo, hermano, la compró con su sangre preciosa. Hermano, al venir a tomar forma humana y al venir a morir en una cruz y derramar sangre, hermano, por cada uno de nosotros, por lo cual la iglesia es importante. Usted es importante para el Señor. Usted, hermano, costó la sangre, gloria al nombre del Señor, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nosotros no somos, hermano, decía el hermano, cualquier persona. A nosotros no nos compraron con monedas, a nosotros no nos compraron con mercancía, nos compraron con la sangre del Cristo de la gloria. Cuando dan una alabanza al Rey de los cielos, amado hermano. Y la iglesia está llamada para ser victoriosa. La iglesia está llamada para ser triunfadora. La iglesia está llamada para ir de gloria en gloria, de poder en poder, porque el Cristo de la gloria, el cual es el dueño, es el Todopoderoso. Por eso les decía, hermanos, que, hermanos, tenemos tribulación, sí, tenemos adversidades, sí, tenemos problemas, sí, pero usted tiene y yo tengo al Espíritu del Dios viviente, hermano, porque podemos decir, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Cuántos creen eso en esta noche? Ahora, hermano, Dios desea, Dios quiere que su pueblo, que su iglesia sea una iglesia fuerte, sea una iglesia poderosa, sea una iglesia gloriosa, sea una iglesia, hermano, que pueda velar o revelar el poder, la unción del Dios que alaba y bendice. Nosotros, hermano, tenemos que aprender, hermano, y tenemos que empezar a pedir que Dios se manifieste en lo sobrenatural. Bendito el nombre del Señor. ¿Sabe por qué? Porque el Dios que alabamos es un Dios sobrenatural. No es algo natural, no es algo de este mundo. El Dios que alabamos es un Dios sobrenatural. Es un Dios, hermano, que no lleva la lógica. Es un Dios que sin ninguna pastilla y sin ninguna inyección puede sanar las enfermedades, puede cambiar las mentes, puede transformar al ser humano. Bendito el nombre del Señor. Pero tenemos que creerlo. Tenemos que meternos en la mente y en el corazón que somos gente privilegiada, que servimos a un Dios sobrenatural. Por lo cual, hermano, el Señor, hermano, decía en su palabra, dice en su palabra, que las puertas del infierno, las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia, porque la iglesia debe fortalecerse en el poder del Señor Jesucristo. La iglesia está llamada a ser victoriosa. La iglesia no está llamada a ser, hermano, gloria a Dios, derrotada, porque el Cristo de la gloria no ha perdido ninguna batalla, no ha perdido, gloria al nombre del Señor, ninguna guerra, pues Él es el Todopoderoso. Ahora, hermanos, ¿cómo podemos fortalecernos? Porque, hermanos, muchas veces nosotros, cuando estamos en el camino del Señor, o estando en el camino del Señor, nos vienen problemas, nos vienen dificultades, nos vienen adversidades, hermano, que nos hacen flaquear la mente o la fe. Bendito el nombre del Señor. Muchos de nosotros, hermano, gloria a Dios, a veces, hermano, viendo que el problema, viendo que la adversidad es fuerte, muchos de nosotros pensamos, ya no voy a la iglesia, ya no voy a esto, ya no voy a asistir, ya no voy al culto. Pero el Cristo de la gloria no quiere que sea así, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, Dios nos ha dado un espíritu, hermano, de echarnos para atrás. Dios nos ha dado un espíritu de poder, un espíritu de autoridad, un espíritu de dominio propio. Bendito el nombre del Señor. El espíritu que tenemos no es cualquier espíritu. El espíritu que tenemos es el espíritu de Dios, el espíritu mismo del Dios viviente. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermano, nosotros tenemos problemas. Pastor, usted tiene problemas, yo tengo
tengo problemas. Pastor, usted tiene enfermedad, yo también me enfermo porque también soy humano. Si usted me pellizca, también me duele. Si yo me machuco, también lloro, hermano, gloria al nombre del Señor, porque yo también soy humano, pero yo me sostengo en la palabra de Dios, en lo que Dios me ha prometido. No te dejaré ni te desampararé, dice la palabra del Señor. Hermano, la palabra de Dios dice: contigo yo estaré en la angustia. Bendito el nombre del Señor. Yo tengo una seguridad de que el Cristo de la gloria, por muy fuerte que sea la tormenta, por muy duro que sea el problema, yo sé que el Cristo de la gloria está conmigo. Y eso es lo que me sostiene. Eso es lo que me alimenta, gloria al nombre del Señor. Porque muchas veces, hermano, a veces dan ganas de tirar la toalla. A veces dan ganas, hermano, de cerrar y salir y decir: mejor otro que se haga cargo. Pero hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. ¿Cómo puede ser la iglesia fortalecida? ¿Cómo podemos, hermano, gloria a Dios, sostenernos? ¿Y cómo podemos fortalecernos? Lo primero que debemos entender para que, hermano, empecemos a fortalecernos es reconocer que la iglesia es una institución divina. Aleluya. Es decir, que usted no es cualquier cosa. Que usted no fue llamado por un hombre, sino fue llamado por Dios. Esto no lo inventó el Estado. Esto no lo inventó el gobierno. Esto no fue hecho, hermano, gloria a Dios, porque se le ocurrió a un hombre. Esto fue hecho por voluntad del Dios Todopoderoso. La iglesia, usted y yo, somos una institución que no somos de este mundo, sino que venimos directamente del cielo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y hermano, nosotros debemos tomar la importancia que verdaderamente tiene la iglesia. Cuando no valoramos lo que tenemos, es fácil que lo perdamos. Y luego lloramos por lo que perdimos. No valoramos. Cuando alguien no valora a su esposa, cuando alguien no la trata bien, cuando alguien la golpea porque no la valora, porque no piensa que es, hermano, de su ayuda idónea, porque piensa que siempre va a estar con él, porque piensa que la tiene seguro, hermano, es fácil que la pierda. Y cuando la pierde, ahí está llorando por ella porque la extraña. Gloria al nombre del Señor. Es fácil, hermano, cuando uno no valora las cosas, es fácil perderlas. Aún el trabajo, cuando uno no valora el trabajo y uno llega a la hora que quiere y uno hace lo que quiere, hermano, cuando lo llegan a correr y se siente, hermano, gloria a Dios, que los piles los tiene encima, ahí estamos preocupándonos y diciendo: si hubiera yo cuidado el trabajo, si hubiera yo hecho esto, si hubiera hecho aquello. Hermano, hay que valorar la iglesia del Dios viviente. Hay que valorar el llamado que Dios nos ha hecho. Hermano, no fue cualquier llamado. Mire, hermano, yo no lo llamé. El Señor fue el que lo llamó. Y si el Señor fue el que lo llamó, usted tiene que valorar el lugar donde Dios lo puso. Fortalézcase pensando esto, porque es una realidad. Debe de fortalecerle. Yo voy a la iglesia, yo voy al templo a reunirme con la iglesia que Dios ha puesto en este lugar para exaltar, alabar y glorificar su nombre. Aleluya, gloria a Dios. Muchas iglesias han cerrado porque la gente no ha valorado lo que Dios les ha dado. Me acuerdo, hermano, que estando en California, hermano, yo pastoreé ahí 7 años en California. Y hermano, ahí, bueno, no sé, a veces, hermano, el Señor nos pone ahí entrenamiento, o no sé, nos pasa por desiertos. Pasaron muchas cosas y yo decidí venirme. Mucha gente, hermano, como todo, mucha gente a veces se levanta en contra de la obra del Señor. Mucha gente a veces se levanta en contra del siervo del Señor. Y yo me vine, hermano, me trasladaron para acá. Y estando acá un día, hermano, tuve que regresar.
Y cuando estuve allá en la obra que había yo dejado, hermano, que estaba otro hermano pastoreando, hermano, la misma gente que me había hecho la vida de cuadritos me dijo: hermano, ¿cómo le extrañamos? ¿Cuándo se viene usted para acá? De veras, no valoramos. Y dije: hermana, yo no vengo ni por el cambio, le dije, porque aprendimos bien ahí, hermanos. Y es que a veces no se valora lo que se tiene. No se valora lo que Dios nos da. Pero cuando valoramos lo que Dios nos da, le echamos ganas, le ponemos empeño, le ponemos, hermano, gloria a Dios, fe, le ponemos, gloria a Dios, el alma y el corazón. Así que la primera cosa para que usted sea fortalecido en el Señor es valorar el llamado que Dios le hizo a su iglesia. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Segundo, hermanos, para que usted, gloria a Dios, sea fuerte y para que todos nosotros en conjunto como iglesia seamos fuertes, debemos de llenarnos del conocimiento de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que nos va a fortalecer, la que nos va a alimentar. La palabra de Dios dice que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Mire, nuestro cuerpo lo alimentamos con pan, con tacos, con tortillas, hermano, con tantas cosas que a veces nos hace daño. Pero el alma la tenemos que alimentar con la palabra de Dios. El alma no se alimenta de tacos, el alma no se alimenta de pupusas, el alma no se alimenta, hermano, de baleadas. El alma se alimenta de la palabra de Dios. Cuando alguien no come, cuando alguien lo pone en ayunar, cuando alguien está enfermo, hermano, y no puede digerir alimentos, al tercer día, al cuarto día anda todo débil. Al quinto día, hermano, casi no se puede levantar, hermano, gloria a Dios, y es susceptible de que le dé, hermano, le den, gloria al nombre del Señor, enfermedades, de que una bacteria lo tome, hermano, y hasta lo mate, bendito el nombre del Señor. Pero cuando está bien alimentado, cuando ese hombre se alimenta, esa mujer se alimenta bien, hermano, no hay bacteria que lo pueda dañar. Y así es en lo espiritual. Cuando nosotros no leemos la palabra de Dios, cuando nosotros no nos alimentamos del conocimiento de la palabra de Dios, andamos todos débiles, andamos todos desanimados, andamos todos, hermano, gloria al nombre del Señor, sin ánimo, y cualquier comentario, cualquier bacteria espiritual puede llegar a nosotros y nos puede dañar, nos puede desanimar y nos puede hasta matar. Por eso, hermano, es que si queremos ser fortalecidos en el Señor, tenemos que leer la palabra de Dios. Escudriñar las Escrituras, dijo el Señor. No lo dije yo, lo dijo el Señor. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando uno se alimenta de la palabra, se fortalece en el Señor. Cuando uno lee, le nace fe. Cuando uno lee, le nace seguridad. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Yo no sé cuántos aquí, hermanos, leen en la semana la palabra del Señor. Espero que la mayoría, por no decir que espero que todos, pero a veces, hermano, solamente la leemos en el servicio, solamente nos acordamos cuando vamos a la iglesia, y por eso muchas veces desconocemos las promesas, desconocemos las verdades bíblicas. Por eso muchas veces somos llevados de un lugar a otro, porque, hermano, la palabra de Dios es la que nos inventa y nos alimenta. Bendito el nombre del Señor. A mí me preocupa, hermano, cuando alguien, hermano, cuando yo veo que el pueblo no lee. Me preocupa cuando, hermano, le dicen vamos al libro de, hermano, vamos a Mateo, y Mateo lo andan buscando allá por el Éxodo. Me preocupa, hermano, cuando dicen, hermano, vamos al Apocalipsis, están buscando ahí por Daniel, bendito el nombre del Señor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que por lo menos no se saben ni siquiera los libros de la Biblia. Y eso es tremendo, hermano, porque el conocimiento trae seguridad, el conocimiento enriquece, el conocimiento nos da, hermano, seguridad, porque pueden venir vientos de doctrinas,
Pueden venir hombres engañadores, hermano, y podrán predicar y podrán decir, pero usted va a estar fundamentado en la palabra de Dios, porque ha, hermano, leído, porque se ha fundamentado, porque ha crecido en la palabra del Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? A ver, hermanos, ¿cuántos leen su Biblia? Levanten su mano. ¿Cuántos leen su Biblia, hermano? La Biblia la tenemos para leer. A veces hay gente, hermano, que no la quiere ni abrir para no maltratarla. No la quiere ni rayar, hermano, gloria al nombre del Señor. La Biblia es para leerla. La Biblia es para subrayarla. La Biblia es para hojearla, para venir de aquí para allá. Bendito el nombre del Señor, para tener conocimiento pleno de quién es nuestro Dios y de qué promesas, hermano, estamos, hermano, gozando. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermano, a veces uno le pregunta, hermano, ¿y cuál es el plan de salvación? Para ser salvo, ¿qué necesitas? Y a veces la gente dice, pues no sé. El plan de salvación está en la Biblia a través de la palabra del Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Bendito el nombre de Jesús. Punto número 3. Para poder ser fortalecidos y para que la iglesia se fortalezca, tenemos que mantenernos alejados del pecado. Si hay algo que al Señor, hermano, gloria a Dios, le impide, hermano, o le impide para bendecirnos, es el pecado. Si hay algo que separó, hermano, gloria a Dios, a Adán, hermano, del Señor, fue el pecado. Cuando Adán y Eva, hermano, eran limpios, cuando Adán y Eva, antes de pecar, tenían comunión con Dios. Tenían, hermano, gloria al nombre del Señor, una relación íntima con el Señor. Pero una vez, hermano, que ellos pecaron, el Señor tuvo, hermano, que sacarlos del huerto. El Señor tuvo que alejarlos, bendito el nombre del Señor, porque Dios no puede, hermano, convivir con el pecado. La palabra de Dios dice que el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga y sin cosa semejante. Por eso es necesario que nos mantengamos alejados del pecado. Hermano, ¿y qué es pecado? Pecado es toda transgresión, toda desobediencia a la palabra de Dios. Eso es pecado. Hermano, el Señor se va hasta el extremo y dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y una vez les dije, hermanos, miren, aún si no venir a la iglesia es pecado, porque sabemos que es bueno estar en los atrios del Señor. Sabemos que es bueno estar en la casa de Dios. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Tenemos que guardarnos en santidad. Tenemos que guardarnos, amado hermano, para el Señor. ¿Sabe, hermano? A veces la palabra santidad, hermano, es un poco, hermano, un poco malinterpretada por la gente. Porque la palabra santidad quiere decir, hermano, apartado para Dios. O en otras palabras, para el uso exclusivo de Dios. Para que me entienda. La iglesia, Dios la separó del mundo para la alabanza de su nombre. La iglesia Dios la separó porque, hermano, para que la iglesia alabe y glorifique el nombre del Señor. Por lo cual debe de estar alejada del pecado. Porque cuando hay pecado, hermano, gloria a Dios, no hay, ¿cómo le podría decir, hermano? No hay confianza en Dios. No sé si me explico. Mira, hermano, cuando uno está bien, uno viene, brinca, alaba y adora. Nada nos acusa. Nada nos impide alabar al Señor. Nos podemos orar y podemos estarnos fortaleciendo en el Señor. Como les decía, primero pensando que, hermano, el llamado fue un llamamiento divino, lleno de la palabra de Dios. Pero cuando, hermano, alguien está bien y de repente peca, hermano, como que ya la piensa 2 veces para pasar al altar. Como que ya, hermano, como que ya la piensa, hermano, hasta para venir a la iglesia. Porque el pecado aleja de Dios. Y el Señor nunca dijo, si tú pecas, aléjate de mí. Él no dijo eso. Él no dijo. Él, hermano,
hermano, escribió a través, hermano, del apóstol Pablo, que nos acerquemos confiadamente ante el trono de la gracia. Él escribió a través de Juan, hermano, que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Cuando alguien le falla a Dios, en lugar de alejarse, debe de meterse más en Dios. Porque el perdón no se va a encontrar allá afuera. Hermano, la restitución no se va a encontrar allá afuera. La restitución va a estar aquí adentro, a través de venir a los pies del Señor Jesucristo. Dios no quiere la muerte del pecador. Dios quiere que todos nos arrepientamos y seamos salvos. Bendito el nombre del Señor. El Dios que nosotros alabamos no es un Dios, hermano, que nos enseñaron de niños, enojón, ogro, vengativo. El Dios que nosotros alabamos es un Dios de amor. El Dios de la Biblia es un Dios de misericordia, es un Dios de compasión, donde hay oportunidad para todos. Pero debemos apartarnos del pecado. Debemos fortalecernos de esta manera. Si sabemos que eso no está bien delante de Dios, no lo hagamos. Gloria al nombre del Señor. Porque trae, gloria al nombre de Jesús, trae consecuencias. Bendito el nombre del Señor. Entonces, hermano, gloria al nombre de Jesús. Tenemos que mantenernos alejados del pecado. Así como aquel que os llamó, dice la palabra del Señor, es santo, ser vosotros, así dice Pedro, primera de Pedro 1:15. Así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. No dice en una parte, sino dice en toda vuestra manera de vivir. Desde cómo hablamos, desde cómo nos comportamos, desde cómo nos vestimos, en toda vuestra manera de vivir. Así que, hermanos, si usted quiere fortalecerse en el Señor, necesita primero creer que Dios fue el que lo llamó. Hay gente, hermano, que tiene mucho conocimiento. Hay gente que puede llegar alto, pero por no creer en sí mismo, hermano, no hace nada. Primero tenemos que valorar quién nos llamó. Segundo, tenemos que llenarnos de la presencia de las Escrituras. Tercero, tenemos que mantenernos alejados del pecado. Para poder ser fortalecidos en el Señor y la iglesia ser fuerte, tenemos que cuidarnos de los falsos maestros. Los falsos maestros no van a llegar de afuera. Los falsos maestros, hermano, a veces uno piensa y dice, caray, vamos a cuidar la iglesia de la gente que venga, porque puede predicar algo que no es, y los que no leen y los que están ahí, hermano, entre sí, no, se pueden perder o se pueden confundir, o dice el centroamericano, se pueden chivolar y de repente pues se puede hasta perder. No, la palabra de Dios dice que los falsos maestros, dice que saldrán de nosotros mismos. Aleluya, aleluya. Aquellos que transquiversan la verdad de Dios, aquellos que convierten en libertinaje la libertad del Señor. Bendito el nombre del Señor. Cuando David, me acuerdo, hermano, leyendo la palabra del Señor, David exclamaba esto, hermano, de su hijo que lo había traicionado. Dijo, ojalá hubiera venido un extranjero. Ojalá yo hubiera venido de alguien de afuera. Yo lo entendería, decía David. Yo lo comprendería, pero uno de adentro. Uno que me abrazaba. Uno que tenía yo, ¿verdad? Que me llenaba, hermano, de gloria al nombre del Señor, de abrazos. Ese fue el que me traicionó. Hermano, es que la traición no viene de afuera, viene de adentro. Al Señor Jesucristo no lo traicionaron gente de afuera, lo traicionó uno de adentro. A su nombre está la gloria. La iglesia debe de cuidarse de los falsos maestros, de aquellos, hermanos, que dicen que se creen sabios, hermano, en sí mismos, de aquellos a los cuales no se les puede enseñar porque creen que ya todo lo saben. De aquellos que, hermano, esperan en el altar un hombre canoso, lleno de arrugas, para decir, a ese sí me puede enseñar.
No, hermano, el que enseña es el Señor Jesucristo. El que inspira la palabra es el Señor Jesucristo. Debemos de cuidarnos de los falsos maestros. Debemos de cuidarnos, hermano, de aquel que se levanta de ellos y dice, no es cierto lo que dice. No es así. Y empiezan a sacar cosas que no son. Y las empiezan a sacar por debajo. Y hermano, gloria al nombre del Señor, para que el pastor no se dé cuenta. No, debemos de cuidarnos de los falsos maestros. Por eso se predica la doctrina. Por eso se predica la palabra. Por eso se le advierte a través del púlpito, hermano. Ahorita le estoy advirtiendo que hay falsos maestros, ¿verdad? El día de mañana, no es que ahorita haya, pero el día de mañana se levanta uno y usted ya puede identificarlo. Y no pueda, hermano, dejarse llevar, gloria al nombre del Señor. Por eso, para que la iglesia sea fortalecida, tiene que ser llena de la palabra del Señor. Hermano, para que la iglesia sea fortalecida, debemos preocuparnos por los niños y los jóvenes de la iglesia. Porque, hermano, si no sembramos la semilla correcta en ellos, el día de mañana, ¿qué juventud vamos a tener? Usted y yo ayunamos, usted y yo leemos, usted y yo, hermano, tratamos de seguir al Señor, pero si no le enseñamos a nuestros hijos, el día de mañana, hermanos, seremos unos cristianos en vías de extinción. Aleluya. Estaba yo viendo las redes sociales y salió un anuncio y dijo, 2 niños en vías de extinción. Dije, ah, caray, como 2 niños en vías de extinción. Sí, porque esos niños estaban jugando el trompo, estaban jugando el yoyo, estaban jugando las canicas. Hermano, porque hoy ya los niños no juegan eso. Hoy los niños juegan la computadora, el PlayStation, hermano, todo eso. Hermano, gloria al nombre del Señor. Hermano, porque están en vías de extinción. Yo le decía a una hermana hace rato, mira, hermana, cuando yo era joven o era niño, yo tomaba soda y una tras otra, ¿verdad? Y comíamos dulces. Y hermano, y cada rato. Y no estaba yo gordo como ahorita. Y hoy en día los niños toman soda, dulces y engordan. Pero la diferencia es que, hermano, cuando éramos jóvenes, no había PlayStation, no había Xbox One, ¿verdad? No había, hermano, todo lo que hay en estos tiempos. Nosotros, para divertirnos, teníamos que salir a la calle a jugar canicas, teníamos que salir a jugar el trompo, teníamos que salir a jugar fútbol, teníamos que salir a jugar con los amigos afuera, y nos metíamos, ya que se estaba metiendo el sol, nos gritaban y ya nos metíamos. Claro que hacíamos ejercicio, ¿verdad? Y no había ese problema de obesidad que hay hoy. Hoy, hermano, el niño se avienta 2 sodas, come y se sienta atrás del PlayStation y se pasa horas ahí metido. Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué? Por eso mismo. Hermano, es más. Y no nos morimos, ¿verdad? Gloria a Dios, decía por ahí. No usábamos sillas, nuestros padres nos subían al carro y no había sillas como de ahora que nos poníamos, hermano, el cinturón. Y seguimos vivos, gracias a Dios. ¿Sí o no? Tomábamos agua de la llave y seguimos vivos, gracias al Señor. ¿O no, hermanos? Las casas estaban pintadas de pintura con plomo y no nos morimos. Aleluya. Porque son generaciones diferentes. Tenemos que cuidar a nuestros hijos. Hermano, yo sé que la escuela es importante, es importantísimo ir a la escuela. El niño tiene que ir a la escuela, tiene que, no tan solo diga, ya que saques tu high school, no, diga, ya que llegues a la universidad. Pero también es importante que lo traiga a la casa de Dios para que, hermano, aprenda palabra de Dios. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. A su nombre sea la gloria. El niño puede llegar a ser universitario, pero con el temor del Señor. El niño puede llegar, o el joven puede llegar a tener un título, hermano, ser abogado, ser ingeniero, ser arquitecto, pero tener temor del Señor Jesucristo, conocer al Rey de la Gloria. Tenemos que preocuparnos por los niños y los jóvenes de la iglesia. ¿Y quién tiene que preocuparse?
nosotros como padres, traerlos a la casa del Señor. Oh, hermanos, que fíjense que mi hijo se desvió y ahora es pandillero, pero pues si nunca lo traía a la casa de Dios. Se venía solo y lo dejaba allá. Yo aquí me quedo jugando, aquí cuando llegues aquí voy a estar. Yo aquí me quedo, papá, no te preocupes, o yo no quiero ir hoy. Y usted dice, pues ahí quédate. Total, así para que no me estés molestando, yo voy a la iglesia. Pero lo que estamos haciendo es, hermano, le estamos quitando la oportunidad de que conozcan al Señor Jesucristo. Y luego salen pandilleros y salen drogadictos y nos estamos mordiendo las uñas. Pero los culpables, hermano, no fueron tanto ellos, sino nosotros, por ser débiles con ellos, por permitirles quedarse en la casa, por no traerlos a este lugar, gloria al nombre del Señor, a que escuchen la palabra de Dios. A veces la gente dice, hermano, es que pastor, allá está bien aburrido, porque hasta mis hijos muchas veces lo dicen. Allá está bien aburrido, allá esto, allá aquello, pero aquí no venimos a entretener a la gente, venimos a predicar la palabra del Señor, venimos a que se cimente la palabra de Dios, a que cuando crezca tenga una base, para que tenga moral, bendito el nombre del Señor. Hoy el mundo, hermano, está sin moral. ¿Por qué? Porque los que debimos educar, no los educamos. Hoy, hermano, hay tantas cosas que podría yo hablar: el homosexualismo, el matrimonio gay, tantas cosas, hermano, que se vino a dar porque descuidamos la palabra de Dios. Porque descuidamos de llevar a nuestros hijos a escuchar la palabra de Dios. Hermano, fortalezcas en el Señor, fortalezcan en el Cristo de la gloria. Y por último, hermano, la iglesia es fuerte cuando le da la honra y la gloria al Señor Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Es por eso que en este lugar, hermano, no hay campañas políticas. Es por eso que en este lugar, hermano, no se habla de nadie más, sino del Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo es todo para nosotros. Él es el Todopoderoso. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Debemos darle la honra. Debemos entender que cuando atravesamos esa puerta, debemos de estar dispuestos a darle toda gloria y toda honra y toda alabanza al Señor Jesucristo. Debemos entender que el único motivo de nuestra adoración en esta noche es el Señor Jesucristo. Debemos de entender que si les decimos, hermanos, levanten la mano, es para que adoremos al Señor Jesucristo. Debemos de entender que si los motivamos a pasar el frente, es porque queremos que usted, hermano, adore y glorifique al Señor Jesucristo. Usted debe entender que cuando lo motivamos a decir, hermano, ¿cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? Queremos despertar su espíritu para que sienta ese toque divino del Señor Jesucristo. No queremos que se vaya como vino. No queremos que usted llegue, fue a la iglesia y no sentí nada, porque ese no es el propósito de haber venido. El propósito de haber venido es entrar, es sentir la presencia de Dios, es tener comunión con el Señor, amado hermano, es fortalecernos en el Señor, porque cuando uno siente la presencia de Dios, le da gozo y le dan ganas de venir al siguiente culto, porque quiere más del Señor. Por eso es que la iglesia debe de fortalecerse. Hermano, si te sientes débil, hermano, si te sientes desanimado, debes de considerar estos puntos que en esta noche vimos. Tienes que reconocer que tu llamado fue un llamado divino. Tienes que llenarte del conocimiento de la palabra de Dios. Tienes que procurar estar alejado del pecado. Tienes que cuidarte de las falsas enseñanzas o los falsos maestros. Tienes que preocuparte por tus hijos. Porque si hoy no los traemos, mañana lloraremos. Tienes, hermano, que darle la honra y la gloria al Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Quieres ser fuerte? ¿Quieres llegar al final, hermano? ¿Quieres llegar a la meta? Porque ese es el propósito, llegar a la meta. Si no, de embalde corrimos la carrera.
Si no, de embalde pasamos años en la iglesia. Oiga bien, ¿a quién le gusta trabajar de embalde? ¿A quién le gusta ir a trabajar y que no le paguen? ¿A quién le gusta hacer un esfuerzo, hermano, y que no salga, se pierde ese esfuerzo? Yo creo que a nadie. A nadie. Si venimos a este lugar, oiga bien lo que le digo, es porque estamos preparándonos, porque tenemos un propósito, un objetivo, hermano, que es que el Señor venga y nos levante con Él. Bendito el nombre de Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Nosotros no somos de los que golpean al aire, dice el apóstol Pablo. Nosotros sabemos a dónde tiramos, hermano. El Cristo de la gloria está en esta noche, en este lugar. Y Él quiere que tú te fortalezcas. Él quiere que cuando Él venga, tú estés preparado. Él quiere que cuando Él venga, hermano, Él quiere que tú tengas conocimiento de que Él viene.